Tal y como le sucedió al PRD, la desaparición de uno u otro de los partidos de oposición está cerca, muy cerca, y no se vislumbra forma alguna de evitarlo. 2027 será para todos los partidos de oposición un año muy difícil para mantenerse con vida. En ese sentido, ninguno de ellos tiene los números que garanticen su permanencia en nuestra clase política. El Partido del Sol Azteca, alguna vez llamado así, no le dieron los números y le sobrevino la pérdida de su registro. Mire usted, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, solo obtuvo por sí solo 1.121.020 votos en la elección presidencial del año pasado, cantidad que apenas representó el 1.86% de los 60.115.184 votos que validó el INE y perdió su registro. En los artículos 41, fracción primera, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 15, apartados 1 y 2 y 427 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 94, párrafo 1, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que los partidos políticos, a fin de conservar su registro, deben obtener al menos 3% de la votación válida emitida en la elección última en la que participen. El PRD perdió su registro a nivel nacional, pero aún lo conserva en 13 estados. Esas entidades son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Cayó el PRD. Cayó a nivel nacional, luego de que se mantuvo como la segunda fuerza política del país durante los sexenios de 2006 y 2012, con Andrés Manuel López Obrador al frente. Pero, ¿qué ocurrió para que el PRD se fuera en picada hasta perder su registro? Jesús Zambrano Grijalva fue el artífice de la desaparición del PRD al traicionar la propia declaración de principios del partido y vender la voluntad de los militantes al mejor postor, aunque la mayoría de ellos no estuvieron de acuerdo. Zambrano Grijalva fue diputado federal de 2009 a 2012 y aún siendo legislador, llegó a la presidencia del PRD el 21 de marzo de 2011 y se mantuvo hasta el 5 de octubre de 2014. En este último año fue cuando él empezó a buscar acuerdos para vender la voluntad de su partido, que no de sus militantes, con los que se mantenían en el poder, el PRI y el PAN, lo que causó una crisis en el PRD. Concretamente, fue durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa cuando Zambrano Grijalva se acercó al PAN. Esos acuerdos empezaron a concretarse poco después del 2012, ya con el priista Enrique Peña Nieto como presidente de México, quien auspició la firma del Pacto por México para impulsar una serie de reformas estructurales que mucho perjudicó al país y a los mexicanos. Pacto que firmó Zambrano Grijalva en su calidad de presidente del PRD. El acercamiento del PRD a los partidos en el poder también molestó mucho a sus militantes, al ver que su dirigencia traicionaba su declaración de principios y privilegiaba todo lo que históricamente habían rechazado en los gobiernos surgidos del PRI y del PAN. Tal fue la molestia de los militantes que miles de ellos
renunciaron a su partido, lo que profundizó su crisis. El PRD traicionó sus principios y también a los mexicanos en la víspera de las elecciones de 2018, cuando de plano se sumó a la derecha, al PAN, y apoyó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya Cortés. Así, el PRD se desdibujó por completo ideológica y políticamente. Así inició su debacle. Sí, porque de haber sido la segunda fuerza electoral del país en 2006 y en 2012, en 2018 cayó estrepitosamente en la preferencia electoral de los mexicanos. En las elecciones de 2006 y con Andrés Manuel López Obrador al frente, el PRD obtuvo 14.756.300 votos. En las de 2012 ganó 15.848.827 y en 2018 solo consiguió 2.984.861 sufragios, integrando la coalición formada también por el PAN y Movimiento Ciudadano. Un movimiento ciudadano que ya daba claras muestras de inclinarse a la derecha política del país. Y la pérdida de su registro llegó en 2024, cuando no consiguió el 3% de la votación emitida en la elección presidencial, en la que Claudia Sheinbaum Pardo llegó al Palacio de Gobierno. Fue entonces cuando se consumó la decadencia plena y desaparición del PRD. Hoy por hoy, los partidos que integran la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, tampoco figuran en la preferencia electoral de los mexicanos, con otras particularidades, pero van en el mismo camino que el PRD. Y es que la misma oposición no se aprecia de ser oposición, menos aún de ser el contrapeso que es necesario en el Estado mexicano y en cualquier gobierno. Dicho de otra forma, también PRI, PAN y Movimiento Ciudadano tienen posibilidades de perder sus registros. Es decir, de entrada, han olvidado sus principios, los tienen en la letra, pero desde hace mucho que los dejaron de lado. Esos tres partidos se confabularon en las últimas 2 décadas para impulsar sus intereses personales de grupo y de partidos, no los del país y menos aún los de los mexicanos. A esos partidos y sus respectivas dirigencias los han caracterizado de siempre, sobre todo en los últimos 7 años, la mentira, la hipocresía y la desmedida ambición de poder. Insisto, siempre le han mentido a los mexicanos, confabulados igual con los medios de comunicación convencionales y con mentócratas famosos. Y todo por defender una causa que ni siquiera es de ellos. Es más bien la del neoliberalismo del país y del extranjero, lo que Andrés Manuel López Obrador dijo siempre. En la agenda de ellos, para tal efecto, figura la mentira, el ataque infundado, la hipocresía, la farsa y el montaje, como el que hace algunos días hicieron para acusar públicamente que los hijos de Andrés Manuel López Obrador se ampararon para no ser detenidos, lo cual resultó ser falso. Por lo mismo, los mexicanos ya tienen plenamente claro que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no son para conducir el país ni la más mínima opción. Nunca lo han sido. ¿Qué mejor muestra de ello es que cuando gobernaron el país, el PRI y el PAN solo se dedicaron a saquearlo y robar hasta cansarse? Pero hasta eso, nunca se cansaron. Por lo menos permanecieron más de 5 sexenios destrozando el país, saqueándolo y engañándolo a los mexicanos. Por si todo lo anterior fuera poco, en los últimos 7 años no se han significado precisamente por ser propositivos.
por contribuir a los grandes problemas del país y que todos los días padecen los mexicanos. Y en cuanto a los números, en la elección federal de 2021, el PAN obtuvo 8.969.288 votos. El PRI, también 8.715.899. Y Movimiento Ciudadano solo 3.449.982. Por eso, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano están cerca, muy cerca, de perder su registro, tal y como le sucedió al PRD. Si usted opina lo mismo o discrepa del contenido de esta columna, coméntelo, que es de mucho interés la opinión de los mexicanos. Suscríbase al canal Lo Peor de la Política y también al @La Ciudadana Inconforme 2 y regálenme un like. Por su atención, muchas gracias.